En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Clamaron
los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos, saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos estudiando la carta a los Colosenses. Estamos en el lugar de la corrección y hemos avanzado a la segunda división, encontrándonos en el capítulo 2. Vamos a continuar en el verso 4. Y vamos a ver que en este capítulo 2 encontramos 3 advertencias del apóstol Pablo. La primera advertencia encontramos en el verso 4. Dice: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La segunda advertencia encontramos en el verso 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y la tercera advertencia dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y este tiene su conexión directa con el verso 17.
Dice, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y en estas tres advertencias encontramos que el apóstol Pablo está hablando directamente contra la corriente judaizante, y como hemos visto también con las filosofías y las doctrinas que circulaba, que tenían su origen en Grecia, en toda la filosofía y sabiduría de Grecia, de los griegos, como estamos viendo, los gnósticos, el ascetismo y bueno, todas sus ramas del gnosticismo. Así que vamos a mirar hoy la primera advertencia. Y a través en este capítulo vamos a ver que Pablo es directo con sus advertencias, con su manera de demostrar lo que está mal y lo que está bien es directo, y debe mostrar a los hermanos de Colosas qué es lo que está mal. Por eso cita concretamente las cosas que predicaban los otros, la doctrina de lo que hemos mencionado. Y vamos a tratar también de identificar quiénes son los judaizantes, cuál era la actitud que tenían estos judaizantes y cuál era la doctrina que trataban de introducir en la iglesia primitiva, que hasta hoy en día, hermanos, podemos encontrar. Y en las primeras dos advertencias encontramos que Pablo habla de engaño. Nadie os engañe. La advertencia de Pablo es que los hermanos abran los ojos para no ser engañados. Y la tercera advertencia es para no ser juzgado conforme a prácticas que tienen que ver con las leyes mosaicas. Entonces, vemos que hay un peligro de ser engañado. En este tiempo, la iglesia ha sido engañada con todo lo que vamos a leer acá. Si usted puede ver lo que dice verso por verso y examinamos primeramente nuestra vida, nuestras enseñanzas y todo lo que escuchamos alrededor del mundo, vamos a notar que la cristiandad no ha tomado verdaderamente la corrección. No ha tomado la corrección. Y la cristiandad de hoy día es producto de no haber recibido la corrección. Bueno, la primera advertencia, Pablo menciona palabras persuasivas. Palabras persuasivas. La palabra persuadir significa convencer a otro. Quiere decir que los predicadores de este tipo de religión trataban de convencer a través de palabras, es decir, a través del discurso. Convencer a otro a creer de otra manera o actuar de otra manera. Y lo que Pablo cita en este capítulo es que ellos ya habían aprendido la verdad. Podemos notar en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y en el verso 7, en la parte B, podemos decir, dice, así como habéis aprendido. Pablo lo que está haciendo es volver a mencionar la verdad que ellos habían aprendido de Epafras. Pablo está confirmando la enseñanza. Pablo está confirmando la enseñanza que ellos ya habían aprendido, que ellos conocían bien y hasta el momento ellos estaban manteniendo en la verdad. La iglesia de los Colosenses estaba manteniendo la verdad. La advertencia de Pablo es para que nadie os engañe. Nadie. Ni aún siquiera uno de los que estaba acompañando a Pablo, si tal vez se llegaba podemos decir, a ir tras el error y iba a los colosenses, no, ni aún a ellos. Pablo mismo dice a los Gálatas que si aún un ángel del cielo
viene y entrega otro mensaje del cual ya se le ha predicado. Ese sea anatema, dice. Por eso es muy importante estar establecidos en la verdad de la palabra, porque puede ser que un gran hombre que ha trabajado en la fe mucho tiempo, en la verdad, como hemos visto en el caso de Demas ha trabajado al lado del apóstol Pablo, pero ha dejado el mensaje del apóstol Pablo, abandonó el mensaje y se fue tras el mundo. Por eso Pablo está tan preocupado, porque muchos que habían comenzado también en la iglesia primitiva allá en Jerusalén y en Antioquía también recorrían los judaizantes. Entonces Pablo necesitaba hacerles comprender que nadie, ninguna persona, ningún predicador debía engañarlos. No debían dejarse engañar por nadie. Y las palabras utilizadas por los maestros del error son verdaderamente persuasivas. Son persuasivas, intentan convencer, están preparados con el discurso, estudian, se preocupan a ver cuál es la manera. Por eso también en la iglesia, en la cristiandad de hoy, ha introducido parte de lo que es psicología, que es parte de esto que vamos a ver, que es filosofía y vanas sutilezas. De la manera que intentan trabajar en el viejo hombre y quieren emocionar al hombre y de esa manera convencerlo, persuadir al hombre a través de la psiquis. Vemos, hermanos, tal error ha llegado hasta nuestros días. Dice en el verso 5, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, claramente el apóstol Pablo estaba, dijimos, encarcelado, y desde allí él escribe esta preciosa carta. Estoy ausente con el cuerpo entre vosotros, no obstante con el espíritu estoy con vosotros. El sentir de Pablo, su corazón estaba con ellos. Y bueno, así es el corazón de un hombre que se entrega constantemente para el servicio de la iglesia. Por más que estén separados en el cuerpo, el corazón y el ánimo y todos los deseos del obrero están con los hermanos. Está en preocupación, está presente allí con ellos. Dice, fíjense cómo él presenta la manera de estar presente con los hermanos. Dice, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En la versión un poco más moderna, la 1960 de la Reina Valera, dice mirando vuestro buen orden. Y la antigua traduce vuestro concierto. Justamente porque la manera en que estaban en la iglesia los colosenses es respetando el orden que él había enseñado. Cristo, la cabeza de la iglesia, como hemos visto en el capítulo 1. Cristo, el Señor y cabeza de la iglesia. Y el resto, miembros los unos de los otros. Respetando que cada uno tiene un don y que el Señor levanta obreros, pero el obrero no es nada, es un colaborador de Dios, por gracia. Y bueno, así ellos han trabajado de esta manera, han seguido ese modelo que el apóstol Pablo presentó, que ningún hermano es cabeza de la iglesia, solamente el Señor Jesús. Y ese era el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estos hermanos no eran hermanos que tenían fe solamente cuando las cosas iban bien. Como hemos notado en el capítulo 1, ellos eran hermanos que amaban al Señor y que amaban a todos los santos. Es decir, que llevaban una vida conforme el amor. Y el amor justamente obra sin ningún interés, sin buscar nada a cambio. Y bueno, así eran los colosenses.
Esa era la fe en Cristo Jesús. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál es la manera en que tanto los colosenses y nosotros hemos recibido al Señor Jesús? Esta palabra recibir es justamente que alguien esté en nosotros. Cuando usted está en su casa y le golpea a su vecino, tal vez su familiar, la puerta, y usted le recibe cuando le abre la puerta y le deja entrar, ¿sí? Usted le ha visto su persona, le ha visto cómo está vestido, le conoce, bueno, le deja entrar y cierra la puerta. Eso es la manera en que Pablo expresa el recibir al Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido al Señor Jesús por la fe. No hemos necesitado alcanzar un grado de santidad o hacer algún esfuerzo propio, de tal manera que podamos merecer tenerle en nosotros. Que la vida santa de Cristo sea por recompensa, para que esté en nosotros, que nosotros tengamos que hacer una obra propia. No. La manera en que Él vino a hacer su habitación en nosotros fue por la fe. Hemos confesado que Cristo murió por los pecadores y que Él es el Señor, que Dios lo resucitó de entre los muertos. El hombre tiene que conocer la buena noticia. ¿Y cómo va a distinguir la buena noticia? Pues porque sabe que hay una mala noticia. Sí, la mala noticia es que todos son pecadores. Y que la buena noticia es que, bueno, alguien ha sido su sustituto y ha pagado el precio del juicio y ya el camino al cielo se abrió. Y por la fe le hemos recibido al Señor Jesús. El verdadero Cristo es el Dios manifestado en carne. El Dios manifestado en carne. Porque hay muchos Cristos, como dice Pablo, hay muchos Cristos que están siendo predicados, pero no el verdadero Cristo. No el verdadero Cristo. Solamente el verdadero Cristo es el que da vida, el Dios manifestado en carne. Si a usted le han predicado un Jesús que no fue Dios encarnado, ese no es el verdadero Cristo. Usted necesita entender por las Sagradas Escrituras que Dios se ha manifestado en carne, que tomó forma de hombre, que fue a la cruz como hombre, que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos como hombre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ya consumada toda requerimiento, toda obra. Consumado es, dijo en la cruz. Y así los colosenses recibieron a Jesús, creyendo que Él es el Señor, que Él es Dios y que está sentado a la diestra del Padre. Así lo recibieron por la fe, creyendo que Él es el Señor. Bueno, andad así, dice. Andad así, de esa misma manera que le han recibido, andad por fe. Y hoy nosotros tenemos completa toda la Sagrada Escritura, hermanos. La manera de andar en fe es creyendo en Cristo, en todos sus atributos, en el señorío de Él, pero todo basado en la Escritura. Andar en la fe es basado en la Escritura. Vamos a responder a la fe cuando estamos creyendo y hacemos algo conforme a lo que está escrito. Nuestro mayor ejemplo de fe es el Señor Jesús. Y bueno, después de Él viene el apóstol Pablo. Y entendemos esto porque el verso 7 ya nos dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido. Ellos ya habían aprendido, aprendieron bien. ¿Por qué se le llamaba Jesucristo si su nombre era Jesús? Ellos aprendieron que Él era Señor. Aprendieron bien la deidad de Cristo. Y así en eso debían ellos abundar, seguir arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe.
También hemos visto el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ellos han conocido bien este misterio. Por eso es que en eso debían ser confirmados, creciendo en ella con acción de gracias. Hermano, el apóstol Pablo está repitiendo doctrina que los colosenses ya sabían, pero ante el error que estaba abundando en la región, Pablo necesitaba volver a darles la enseñanza para hacer frente a las doctrinas de error. Como hemos dicho que esto es tal cual nos pinta el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Antes de entrar a pelear contra los enemigos, el pueblo de Israel necesitaba repasar la ley. Necesitaba repasar la ley. Y así vemos, hermanos, que estos dos errores, luego más adelante vamos a ver, estos dos errores también representan los enemigos del pueblo de Dios. Bueno, encontramos la palabra arraigados. Esta palabra arraigados en el griego es la misma palabra utilizada en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17 de la carta a los Efesios. Es la misma palabra y significa echar raíz, estar bien plantado o hacerse estable. Echar raíz, hacerse estable o estar bien plantado. La palabra en griego utilizada acá es chrizo, igual que en Efesios 3, verso 17. Esta palabra se utiliza solamente en esos dos versos. En este que hemos leído de Colosenses y en la carta a los Efesios. Encontramos también que Pablo habla de sobreedificar, ser sobreedificado. Y esta palabra es utilizada en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. Verso 32. Capítulo 20, verso 32 del libro de los Hechos. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10 y el verso 14. Esta palabra en el griego es epoikodomio. Bueno, y en sí está construida también por dos palabras en griego. Pero esto significa construir sobre o edificar encima. Construir sobre y edificar encima. Los colosenses, tal cual como nosotros, hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Ha sido puesto el fundamento en nosotros, que es Cristo. Necesitamos por medio de la palabra creer, que la fe trabaje por medio de la palabra, echar raíces y ser sobreedificado, ser edificado encima de la vida de Cristo que tenemos en nosotros, para que el nuevo hombre, es decir, la vida de Cristo, crezca, sea edificado. Y encontramos que Pablo utiliza la palabra confirmado. Confirmado. Esta palabra es utilizada dentro de lo que es la carta del apóstol Pablo, porque también encontramos un pasaje en los 4 evangelios, pero vamos a mirar solamente en la carta de Pablo. Tenemos esta palabra confirmar, utilizada en Romanos 15, verso 8, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 6, verso 8, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Y esta palabra confirmar significa estabilizar, que es lo mismo como arraigado, hacerse estable, estabilizar. Pero la diferencia de vemos que es afirmar. Por eso vemos que Pablo habla de nuevo la verdad que ellos ya habían aprendido para afirmar esta verdad, para hacer firme y que los creyentes en Colosas estén seguros
estén seguros. Añadir validez, confirmar también esta palabra significa añadir validez o corroborar una verdad. Hermoso, hermano, cuando esta palabra de gracia es confirmada a la iglesia. Es confirmada a la iglesia. Vamos a pasar experiencias en nuestra vida donde podemos encontrarnos con hermanos que están batallando por mantener la verdad. Y el error se propaga por todos lugares del mundo. Y llevamos el evangelio de la gracia y le hablamos de la salvación por gracia. Y allí se goza el hermano porque ha sido confirmado. Es decir, se le corroboró la verdad que él estaba creyendo. Y así el apóstol Pablo guía a los colosenses con acción de gracias. El evangelio de la gracia de Dios en verdad produce acción de gracias. Produce acción de gracia en el creyente, que el creyente sea agradecido, que agradezca al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo trabajando en el hombre interior, arraigando, sobreedificando y confirmando por medio de la palabra, para que nuestra fe sea firme, sea estable. Y hablamos de la seguridad del creyente. El creyente que conoce la gracia de Dios en verdad y que recibe la gracia de Dios en verdad, recibe seguridad. Ninguna circunstancia, ninguna doctrina de error lo va a mover. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces bien tomadas de la tierra. La palabra de gracia está gobernando, está bien en su corazón. Le mantiene totalmente gobernado la palabra de gracia, la palabra de verdad. Y en este tiempo debemos tener mucho cuidado, hermano, porque aún el enemigo sigue trabajando a través de espíritu de error, a través de hombres que buscan engañar con palabras persuasivas. Y bueno, estos tres versos, el verso 4, 5, 6 y 7, 4 versos, hermano, están dentro de la primera advertencia. La segunda advertencia encontramos en el verso 8. Encontramos en el verso 8. Mirad que ninguno os engañe. Otra vez Pablo habla de un engaño. Otra vez habla de un engaño. Y la manera de engañar es justamente presentar algo parecido a la verdad. Presentar algo parecido a la verdad. Y Satanás utiliza la palabra y la distorsiona. La distorsiona. Y los hermanos que no están arraigados, si no estamos solidificados y confirmados en la fe, hermanos, corremos el peligro de caer en estos engaños. De caer en estos engaños. El apóstol Pablo utiliza una palabra muy particular que es mirad. El Señor Jesucristo también usó esta palabra, mirad. El apóstol Juan también la utilizó, hablando de la recompensa. Y el apóstol Pablo la utiliza aquí en mirad, para que atendamos, que prestemos atención. Esta palabra mirad también quiere decir cuidado. Tengan cuidado. Tengan cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Que ninguno, otra vez ninguno, sea quien sea, quiere decir Pablo, ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Verdaderamente encontramos mucho para hablar aquí.
Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. Es el amor a la sabiduría. La filosofía es la búsqueda de las causas de los efectos. Y en la escritura el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a dos principales escuelas filosóficas en Atenas. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos, capítulo 17. Y esta era una de las maneras de que Satanás también atacaba a las iglesias. Hechos, capítulo 17. Y vamos a mirar el verso 16, desde el verso 16. Y esperando Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Vemos en esta ciudad que estaban los judíos y estaban los filósofos. Esto generó una gran confusión y muchos se han mezclado. Muchos judíos se han mezclado con la filosofía. Y toda esta doctrina totalmente mezclada también ha trabajado para atacar en las iglesias. Bueno, el verso 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ahí la base del mensaje de la gracia. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Ellos no tenían interés de ser salvados por Cristo. La mayoría simplemente estaba con ganas de conocer algo nuevo, porque ellos amaban la sabiduría. Ellos amaban el conocimiento y querían conocer qué hablaba este hombre. Y vemos que Pablo fue tratado de palabrero. Fue tratado de palabrero. Y el apóstol Pablo también nos menciona quiénes son los palabreros. Ciertamente la escritura muestra que estos filósofos y los mismos judíos son los palabreros. Y en este tiempo, hermano, hemos llegado a encontrar que las doctrinas de los epicúreos y los estoicos, las dos principales escuelas filosóficas del entonces, siguen vivas, siguen más vivas que nunca. Estos tratan de trabajar a través de la razón, que el hombre debe razonar y no creer. Vamos a mirar en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Y el apóstol Pablo mencionó bien que el hombre, si no nace de nuevo, no puede entender. Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Estos hombres hablaban palabras de humana sabiduría. Y en estos tiempos hay mucha sabiduría de hombre. Hay mucha sabiduría de hombre tal cual Pablo está hablando a los colosenses. Pablo está mostrando a los colosenses que hay sabiduría de hombre y ellos deben permanecer en la sabiduría que hallamos en Cristo, en los tesoros que hay en Cristo. Imagínese, hermano, ¿usted qué va a preferir?
los tesoros de sabiduría, como dice el verso 3. ¿Qué vamos a preferir? Pablo muestra por un lado, en una vereda dice, acá están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, es en Cristo. Y la otra vereda, la sabiduría humana, vanas sutilezas, filosofías, sabiduría de hombre. El creyente debe aprender a discernir cuándo hay sabiduría humana y cuándo está proveniendo la sabiduría del autor y consumador de la fe, que es solamente basado en la palabra. Si no está en la palabra, hermano, no es del Señor. No es del Señor. Hay mucha sabiduría, hermano, en este tiempo que es de hombre. Muchas filosofías y pensamientos que simplemente empiezan a dar por supuesta nueva revelación, por supuestas nuevas revelaciones. La palabra no aprueba así, hermanos. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por filosofías. Esta era la religión de los griegos. Los griegos vivían por la filosofía. El mundo se ha dejado gobernar por la filosofía. Usted puede notar que en los estados y los países, todos tienen en sus enseñanzas, en las escuelas, todos tienen filosofía. Algo de la rama de la filosofía. Todos tienen algo que ha nacido allí, de Grecia. Imagínense que todos los hombres son instruidos en la sabiduría humana. Toda profesión tiene su base en la sabiduría humana. Pero hermano, nosotros debemos crecer y sacar esos tesoros que ya están puestos a nuestra disposición. Los tesoros de la sabiduría en Cristo. ¿Qué va a preferir usted, hermano? ¿Sabiduría de hombre? ¿O sabiduría conforme a los tesoros y las riquezas que tiene Cristo? Así, hermano, vayamos corriendo a buscar y a tomar por la fe los tesoros de la sabiduría y conocimiento en Cristo Jesús. Y bueno, en otra oportunidad vamos a mirar con un poco más de detenimiento en qué se basaban los epicúreos y los estoicos. Seguramente a través del estudio de los hechos vamos a estar aprendiendo allí, hermano. Gracias a Dios. Y el hombre en este tiempo continúa con estas prácticas. Y el hombre llega a ser devoto y muestra una apariencia de santidad en este tiempo. Totalmente vestido de un estoico, pero con un título de religioso. La cristiandad. Tratan de vestirse de sabiduría humana y de buenas obras y de esa manera poder adquirir reputación. Encontramos que Pablo dice tradición de los hombres. Tradición de los hombres. La palabra tradición aquí no tiene que ver con las prácticas, hermanos. No tiene que ver con las prácticas. Es decir, por hacer o dejar de hacer algo, sino que la palabra tradición se refiere a cosas y enseñanzas transmitidas oralmente de generación en generación. Por eso encontramos que cuando el Señor Jesús reprende a los israelitas por invalidar o por dar de invalidado el mandamiento de Dios, han seguido las tradiciones de los hombres. En una oportunidad el Señor Jesús con sus discípulos estaban comiendo y los discípulos no se lavaban las manos. Y vienen los fariseos y le dice, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los padres? No se lavan las manos para comer. Allí el Señor Jesús le dice, ¿y ustedes por qué han invalidado el mandamiento de Dios? Por continuar apoyando las tradiciones de los hombres. Fíjense, hermano, que esto se torna cuando algo, una transmisión, una enseñanza oral, torna un peso o un lugar como de ley. Lo que Pablo está queriendo hablar es de doctrina de hombre. Doctrina de hombre. Seguramente más de uno hemos atravesado ya alguna experiencia de escuchar algo de algún hermano
que dice o da algún ejemplo como si fuera un mandamiento, como si fuera un mandamiento, y muchas veces dice cosas conforme a gorerías, conforme a gorerías, o conforme a frases mundanas, ¿eh? Conforme a frases mundanas. Muchos hermanos que han alcanzado una hermosa estatura en el Señor han mencionado cosas que no está conforme a la palabra y que han confundido a muchos, han confundido a muchos y que ha tomado peso de ley dentro de la iglesia. Bueno, acá por ejemplo podemos citar el caso de los corintios. Bueno, allí ellos tenían muchas tradiciones, pero los corintios no cometieron el error de poner una tradición o algo, una costumbre por mandamiento. Pero los que vinieron después se han confundido y tomado tradiciones de los corintios y lo han tornado por ley y mandamiento para la iglesia, u ordenanza para la iglesia. U ordenanza para la iglesia. Dice, las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. En otra versión, la 1960, dice conforme a los rudimentos del mundo. Pablo presenta que el ataque de Satanás también es a través de tradiciones de los hombres, es decir, de doctrina de hombre, mandamiento de hombre, y también conforme a lo que la corriente del mundo impone, conforme a la corriente del mundo impone. En este tiempo, hermano, la corriente del mundo está imponiendo muchas cosas, muchas leyes, muchas ordenanzas naturales que van en contra de la voluntad de Dios. Y muchas iglesias están aprobando esto, se están dejando engañar, creyendo que es la voluntad de Dios. Y bueno, así, hermano, muchas cosas que podemos ver. Filosofías y vanas sutilezas, todo con la mente carnal, todo proveniente del viejo hombre que trata de andar y interpretar las cosas del Espíritu. Y el viejo hombre, hermano, nunca puede interpretar las cosas espirituales. Por eso los que no han nacido de nuevo, hermanos, son los que mayormente portan el error. Mayormente son los que portan el error. Acá encontramos, por ejemplo, a los filósofos y encontramos a los judíos. Y después vamos a ver cómo algunos hermanos han caído y han sido judaizados. Algunos hermanos gentiles, vamos a decir. Y la iglesia parte gentil ha caído en el trabajo y en la labor de ser judaizados. Y luego vamos a ver un poquito en el libro de los Hechos capítulo 15, donde encontramos el concilio, donde participa el apóstol Pablo con Bernabé. Encontramos allí a Pedro, Juan y Jacobo, que eran columnas de la iglesia. Y ahí vamos a distinguir un poco a los judaizantes. Y bueno, vamos a poder ver cómo es que esto llega al tiempo de la iglesia, que hasta hoy en día está operando el mensaje de judaizar a la iglesia, de judaizar a los gentiles. Pero hoy en día, como hemos dicho, está siendo llevado a cabo por los gentiles. Los gentiles quieren judaizar a los gentiles, algo que ya es totalmente inescritural. Bueno, hermano, que el Señor bendiga. Hasta acá terminamos nuestro estudio de hoy. Que el Señor siga añadiendo sabiduría y conocimiento en Cristo Jesús. Y le invito a orar en sus casas luego, conforme dice la palabra, para que podamos ser arraigados, solidificados y confirmados en la fe. Y les pido oración por los hermanos de Formosa y de cada lugar, los hermanos que están buscando al Señor con todo su corazón, hermanos. Dios bendiga su palabra y vamos a continuar para finalizar nuestro programa con una alabanza.
Esa cruz es demasiado.